Sí, hoy quiero hablarles en el día de hoy del tema de confiar acerca de Josué. Josué era algo que conocía muy bien a Dios y sin embargo Dios vuelve a encontrarse con él de una forma completamente nueva, completamente diferente. ¿Quién era Josué? Josué fue un siervo del gran profeta Moisés cuando era joven y vivió junto a él muchas historias que tenían que ver con Dios. Por ejemplo, él vivió cómo fueron liberados los israelitas de Egipto y cómo pasaron por el Mar Rojo y cómo se fue dividido ese Mar Rojo. Y también vivió cuando Dios dejó salir agua de una roca. También vivió como Dios cuidó a sus hijos y trajo pan del cielo. Y también incluso habitó en la presencia de Dios durante mucho tiempo. En medio de la presencia de Dios en Éxodo hay un pasaje que habla de un encuentro entre Dios y Moisés. Eso está en Éxodo del capítulo 33, versículo 7 al. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven, mucho cuidado que esta frase es nuestra introducción. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él era muy joven y él servía a Moisés. Para muchos un sueño. Josué vivía en medio de la presencia de Dios. Nos podemos imaginar que él podía definitivamente conocer muy bien a Dios. Y lo sentía mucho y experimentó señales visibles de la presencia de Dios. Estaba firme en la confianza y en la fe en Dios. Y sin embargo, unos años más tarde tuvo otro encuentro en el que él llegó a conocer a Dios. Y este encuentro fue tan diferente a como lo había sido siempre. Y Dios solamente necesitaba 3 versículos para esto. Y solamente cabe en una sola diapositiva. Lo voy a leer. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: ninguno. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué hizo así como él le ordenó. ¿Cuál es la situación aquí? Josué es en ese momento el líder de los israelitas. Ha envejecido, Moisés ya ha muerto y ha sido llamado por Dios para dirigir al pueblo. Y no solamente eso, él también debía conducir al pueblo a la tierra prometida de Canaán, que aún no habían tomado. Así que al mismo tiempo, él era el comandante. Dios le había dicho: ve allí, esa es tu misión y yo estoy contigo. Él le dijo que lo bendeciría
en un versículo que todos nosotros conocemos, en Josué 1:9. Mira que te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en todo lo que hagas. Así que Josué tuvo una confirmación muy fuerte de Dios. Yo estoy aquí, no tengas miedo. El primer objetivo, Jericó, que ya era un objetivo fijo. Ya sabían a dónde iban. Josué incluso había enviado exploradores para que reconocieran la ciudad. Y mientras tanto, el pueblo ya había cruzado el Jordán. Ya habían pasado sobre la frontera natural. Habían ya pasado a través de ello. Dios había detenido milagrosamente el agua. Curiosamente, esto es algo muy lindo, es algo muy interesante, porque ya en la promesa de Dios, ya Él había dicho que iba a hacer esto, pero solo cuando ellos se atrevieron a dar sus primeros pasos en el agua, ahí empezó a retirarse el agua, no antes. Ese es a menudo un principio. Ese es cuando esté seco yo doy el paso. No, cuando ellos pisaron el agua, entonces empezó a retirarse el agua. Esto nos impulsa a confiar que Dios hace lo que dice. Y no cuando Él ya lo ha hecho, es que podemos verlo también. Es que nos atrevemos a dar el paso. Entonces no necesitaríamos confianza, es algo lógico. Eso ya ha pasado entonces. Así que necesitamos estos desafíos, dar estos pasos. De todas maneras, para el pueblo estuvo claro, ya es el momento de salir. Vamos, lo estamos haciendo, pero aún nos falta ese encuentro crucial. Yo me lo puedo imaginar. Josué sale a pasear. Está en la tarde, la gente está acampando en algún lugar en las cercanías. Josué se va a pasear y dice, mañana salimos. Y yo me lo imagino que Josué estaba reflexionando, estaba pensando las tácticas que debía, las estrategias que debía tomar. De pronto no tenía ninguna táctica. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? De pronto estaba así como indeciso, estaba perplejo de pronto también. Y yo no tengo ningún plan. ¿Cómo vamos a lograr esto? Oraciones intermitentes de pronto. Y de repente, él no lo había visto antes y de pronto aparece allí este hombre con una espada. Y una espada desenvainada en la mano. José no podía como ordenar esas ideas, no tiene ni idea, no sabe qué hacer con él. Y por eso le pregunta, ¿de qué lado estás tú? ¿Eres uno de los nuestros? ¿Eres un amigo? ¿O eres un enemigo? Y la respuesta, ninguno de los dos. No estoy ni de un lado ni del otro. Raro, ¿eh? Esto es algo como para dudar, para desconfiar. Si se acerca con cautela, él no tiene el plan. Y el hombre se acerca y se presenta y dice, yo estoy aquí por una orden de Dios. Y Josué entonces adora a este hombre. Y ya viene una pregunta, ¿quién es este hombre? No puede ser un ángel. No es un mensajero de Dios que Josué ve, porque si fuera un ángel, no se dejaría adorar. Hay un versículo en Apocalipsis 19 donde un ángel le prohíbe a Juan adorar. Y aquí se reprende duramente a Juan y se le dice, no lo hagas. Yo no soy más alguien como tú, un siervo de Dios, a quien Dios le dio una orden a que yo también adore a Dios. Y Juan, que tenía idea de esto, entonces dice, no, ni siquiera los ángeles tienen que ser adorados, solamente se adora a Dios.
Realmente es tremendo, ¿ah? Cuando uno se imagina que tantas cosas se adoran también en las iglesias. Cuando uno piensa, no, esto está en orden, esto también tiene que ver con Dios. Pero no, pero, pero ¿quién es el que da aquí estas órdenes? ¿Quién puede ser? Yo creo. Y otros comentaristas también lo creen, que es Jesús con quien Josué se encuentra aquí. Y eso es, por supuesto, antes de su encarnación, de haber venido aquí a la tierra. Se le describe también en Apocalipsis 19 como el comandante del ejército, como algo que no es acostumbrado. Aquí Jesús es de repente en Apocalipsis 11, el versículo 10, desde el versículo 11. Aquí se lee que Jesús, Él es el juez de toda la justicia. Estamos leyendo en Apocalipsis 19. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y leer los siguientes versículos. Les sugiero que busquen en sus Biblias y lean los siguientes versículos del 11 al 16 en Apocalipsis. En su manto está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí Jesús es de repente el líder de los ejércitos celestiales. Temible en realidad. Es algo extraño. Tal vez no es tan temible, pero sí bastante sobrecogedor. Aquí está Jesús, se presenta ahora delante de Josué con una espada desenvainada. La imagen que Dios tiene de Josué se amplía. Él nunca había experimentado a Dios de esta manera. Ya había visto en una nube, él ya había experimentado señales, había visto señales, había experimentado la presencia de Dios. ¿Y cómo reacciona él cuando lo ve como aquí con una espada en la mano? Él lo adora. Él no se pone a discutir aquí teológicamente, no tiene ningún giro teológico aquí. ¿Cómo puede ser Dios? No te conozco de esta manera. No, Josué se da cuenta de que es Dios y cae al suelo y lo adora. Aquí podemos ver una señal primera de Josué, lo que significa confiar. Josué está libre de esas imágenes fijas de Dios. Él no se aferra a las ideas que una vez tuvo sobre Dios. No empezó a sortearlo en diferentes facetas. Dios está abierto a nuevas características y nuevos encuentros sorprendentes con Dios, cosas que nunca había pensado antes. También, aunque podemos afirmar que ese Dios que es compañero, se sobredimensiona, aunque Él no puede afirmar que Él conoce a Dios hace mucho tiempo y que hace mucho tiempo cree en Él. Cuando yo leí esta historia y realmente me quedé después perplejo al ver que Dios le dice aquí a Josué, yo no estoy de tu lado, no estoy de este lado ni de este otro tampoco. Yo pensé en ese momento, pero qué raro. Porque si yo hubiese sido Josué, yo hubiese dicho, tú me has prometido que vas a estar siempre conmigo y ya, vienes aquí y dices que no estás de mi lado, eso está muy extraño. Yo pienso siempre que tú te quedas a mi lado porque estás aquí a mi lado, lo hubiese dicho mejor así. Pero Josué sabe perfectamente. Él es el menor y Dios es el grande, Él es el mayor, Él es el que
fue hecho y Dios es el que lo hizo. Dios es el que tiene poder. Y por eso Josué dice, yo me uno a Dios y no espero que Dios venga a estar de mi lado. Muchas veces nos preguntamos, bueno, yo voy a hablar de mí. Yo muchas veces le pregunto a Dios, ¿estás de mi lado? ¿Tú estás con frecuencia de mi lado? ¿Me estás apoyando? ¿Tú me apoyas? Y yo creo que Dios entiende lo que yo quiero decir. Pero a veces yo puedo imaginarme, tal vez yo preguntar, Dios, ¿y tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás tú de mi lado? ¿A qué lugar perteneces? ¿Tú perteneces a mi bando? Y también así como iglesia, también a veces nos estamos pensando y tenemos reflexiones y pensamos en como una iglesia multilocal, una iglesia multicultural, en una congregación donde es hermano internacional. ¿Qué hace esto con nosotros? Eso también nos hace algo. Me siento que estamos siendo suficientes. ¿Cómo afectará esto nuestra vida congregacional? ¿Cómo la cambiará? Nosotros somos su iglesia. Estamos por la causa de Dios, caminando por la causa de Dios. Lo que también significa aquí confianza es que yo me uno a la causa de Dios, no que Él se une a la mía. Y esto puede ser realmente un reto. Esto nos puede llevar a un límite, pero ¿sabes una cosa? Si estamos demasiado obsesionados con que Dios se tiene que ajustar a nuestras ideas, a nuestra imaginación, y que Él tiene que interceder por nuestras necesidades, entonces no vamos a llegar muy lejos en cuanto a nuestra fe. Tampoco vamos a ser muy felices, porque entonces estamos poniendo unas diferentes prioridades, unas prioridades falsas. Estamos poniendo nuestra fe en un orden equivocado. Jesús dijo a sus discípulos, comprométanse plenamente con el reino de Dios y con sus propósitos, y entonces el Padre les dará lo que necesitan. Ese es el orden que Dios quiere. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Josué hace eso. Él se une a Dios incondicionalmente y plantea la pregunta crucial. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú, Dios? ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Él lo formula de una forma militar. Él dice, ¿qué es lo que tú ordenas? ¿Qué es lo que tú mandas que haga? Y Él está dispuesto a hacerlo todo. Y Dios dice, quítate los zapatos. Increíble. Josué está dispuesto a hacer todo. Y Él le dice simplemente, quítate los zapatos. Yo quiero que reflexionemos en esto. Yo me he imaginado Jericó. Jericó está allí y vamos a hacer esta estrategia, vamos a hacer esto. Bueno, yo no conozco bien cómo está Jericó, pero yo quería, uno espera algo significativo y Dios le dice, quítate los zapatos. Esto realmente tiene un profundo significado simbólico. Quítate los zapatos. Entonces quiere decir, deja atrás la suciedad. Con los zapatos tú caminas sobre polvos, estás sobre excrementos. Por eso no caminamos descalzos. Pero ahora está aquí Josué en un lugar santo. Y por eso Dios le dice, quítate los zapatos, deja atrás la suciedad, purifícate. También tiene otro significativo, el que se quita los zapatos, él se rinde. Él no piensa inmediatamente seguir caminando, sino que él se queda quieto, él se da tiempo, se toma su tiempo. Es un momento santo. Dios se toma tiempo para preparar a Josué y Josué es suficientemente sabio como para obedecer y tomarse el tiempo también. Y yo supongo que es cuando se habla de Jericó. Y con sinceridad, yo pienso que el plan que Dios preparó en ese momento era un poco loco.
7 días recorrer la ciudad y luego derribarla con pequeños instrumentos de viento y con gritos. A veces de verdad, una locura lo que se le ocurre a Dios. ¿No piensan así? 10 años de contrato en el cerrar un contrato. Estos son ejemplos de la historia de la iglesia evangélica de Karlsruhe, evangélica libre de Karlsruhe. A veces hay cosas que no entendemos, estamos pensando de qué se trata de nosotros como iglesia. Estamos así, armándolo en este momento. De verdad, que a veces creemos en cosas que no podemos de verdad observar, cosas que nos desafían, cosas que decimos, esto lo podremos lograr. También en la iglesia, en la universidad, con el vecindario, ser amables aunque no sean amables con nosotros, o dar algo de lo que tengo sin esperar recibir nada a cambio. Pero si recordamos que Dios nos ha creado y que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, entonces podemos confiar en que su camino, con todas las posibilidades, pero también con todos los límites, con todas las limitaciones que pueden aparecer, ese es el mejor camino de todas formas. Y que más aún, Él nos guía y nos conduce por este camino. Y como un profesional, como un experto. Porque lo que aquí llama la atención es que Dios, con quien Josué se encuentra allí, lleva una espada. Al igual que Josué llevará una espada en los siguientes días, en los siguientes meses. Dios es el que irá aquí como experto delante de Josué. Y esto es lo que hace esta historia. En esta historia vemos con claridad. Para ese encuentro con Dios hay que reconocer que hay que tomarse tiempo. Eso no se puede hacer así entre la máquina de café y la ida al auto. Hay que quitarse los zapatos, hay que sentarse, hay que involucrarse y hay que mirar con exactitud. Hay que mirar enfocado y mirar exactamente es una palabra clave. Tú viste para cuando estabas adivinando las profesiones, viste esas letras para llegar a esta palabra. Y la palabra es confiar. Uy, para la prédica, para la serie 3, esa palabra confiar, esa no es la sensación, es una sorpresa. Pero cuando nos tomamos tiempo para encontrarnos con Dios, entonces crece la confianza en el sentido de que confiamos en Él, confiamos en Dios, pero también en el sentido de que confiamos en nosotros, en que yo me atreva a dar pasos con y para ese Dios, para Dios en medio de la vida cotidiana. Porque así entonces de repente vemos que Dios tiene una jeringa de pastelería o que lleva una bata de enfermero o de comadrona, o que tiene planos de arquitecto debajo de la mano, o que tiene un portátil debajo del brazo y que dice: yo iré delante de ti en tu día, en tu oficina, en tu medio ambiente. Coge esta promesa para ti. Josué se puso en marcha una y otra vez. Y luego, al final de su vida, resumió todo esto diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué lema de vida tan espectacular. Amén.